que todos los sistemas electrónicos, todos los sistemas hoy por hoy de línea blanca, todo elemento que se conecta a la red de electricidad necesita que eso que vos conectas se prepare para la alimentación del equipo, ¿no? Necesita una preparación previa. Es raro que un sistema electrónico se alimente directamente de la red. Necesita una previa preparación de esa energía para que pueda ser consumida por el elemento, ¿no? Soy Héctor, bienvenido a un nuevo video. No te pierdas hasta el final, que vamos a estar introduciéndonos en el fascinante mundo de las fuentes conmutadas. Esto empieza ahora. Bienvenido, queridos apasionados de un nuevo video. Che, un gusto, te saluda Héctor. Bienvenido. Gracias a todos ustedes por estar ahí, por compartir los videos, por comentar. Todo un placer total, como siempre decimos, ¿no? Y como dijimos al principio, todo sistema electrónico, todo sistema de línea blanca hoy por hoy necesita lo que se llama una previa preparación, de la energía que vos conectas para que el mismo se consuma energía. O sea, preparar esa energía, preparar esa tensión no puede ir directamente conectada a la red, tiene que haber una previa preparación, ¿no? Por eso existen las fuentes de alimentación. Hoy por hoy las fuentes lineales, el diodito y el capacitor, medio como que están dejando de usar. Se usan para cosas muy puntuales y muy sencillas, ¿no? Pero para todos los elementos, para todo lo que es electrónica, hoy por hoy están avanzando la fuente conmutada. Desde los cargadores de teléfono, ¿viste? El cargador de teléfono, las fuentes que vos van conectadas en la pared directamente. La gran mayoría, para no decir todas, tienen un circuito, una fuente conmutada, ¿no? Que prepara la tensión de 220 a 12 voltios, a 5, a 7,5, a lo que vos quieras, 24. O sea que viendo el tema de la fuente, cómo funciona la fuente conmutada, y esta charla va porque vamos a empezar a subir algunos videos, como tenemos varios elementos para reparar en el taller que se basan en la fuente conmutada, y la gran mayoría de las fallas que están en los elementos están en la fuente conmutada, porque es ahí donde se desarrolla la magia, digamos, de la preparación de la energía, ¿no? A veces están donde se disipa más potencia, donde, bueno, ocurren cosas que hay que respetar, que son fenómenos físicos y fenómenos eléctricos que hay que respetarlo, ¿no? Y a veces por ahí, la gran mayoría de las fallas están ahí, en la fuente conmutada. Y eso es un tema aparte de lo que es la electrónica, de lo que venimos viendo. ¿Por qué digo? Porque tenemos que tener claro bien cómo funciona la fuente conmutada para poder entrar a reparar una fuente. Si bien la mayoría de las fallas una las ve una resistencia quemada, un MOSFET volado o algo muy evidente, el problema está cuando vos no ves nada en la inspección visual. Cuando haces la primera inspección no ves nada, entonces ahí vos tenés que desarrollar lo que vos conocés sobre eso para poder abordar la reparación. Básicamente, nosotros hablamos siempre de las inductancias, hablamos de inductancia, reactancia inductiva, fenómenos de la electricidad en una bobina, la ley de la autoinducción, y eso se basa en lo que es el principio de la fuente conmutada, ¿no? Nosotros teníamos una bobina, ¿te acuerdas la bobinita? Que decíamos cuando le aplicamos tensión, en el momento inicial, ¿qué pasa? En el momento inicial va a circular una corriente, que a su vez va a haber una tensión entre la bobina, y a su vez esa tensión va a generar un campo magnético que se va a ir ampliando de acuerdo a la corriente. Cuando se empieza a ampliar el campo magnético, ese mismo campo magnético va a cortar las espiras de la misma bobina y va a generar una corriente de autoinducción, que se va a oponer a la corriente que la está originando, ¿no? O sea que va a haber una corriente sobre el inductor, y el inductor a su vez va a generar una corriente que va a ir en contra de la corriente que la está generando, aunque parezca mentira. Es así, es una corriente de autoinducción que se va a oponer, por eso la bobina se opone al paso de la corriente, ¿no? En el momento inicial se opone,
Bueno, una vez que llega al punto máximo de corriente, cuando no circula más corriente o ¿qué pasa? Queda el campo magnético abierto, ¿sí? Estamos hablando de corriente continua, ojo. Queda el campo magnético abierto, viene un campo magnético ahí sobre la bobina y no hay más corriente de autoinducción, ¿no? No hay más corriente de inducción. Quiere decir que la bobina se cargó. Hay que acordarse que la bobina es un elemento de carga, ¿no? Es de carga, vos cargas. Y la energía que se carga en la bobina es en forma de campo magnético, ¿no? Entonces, el campo magnético en el capacitor era de carga eléctrica, en cambio, en la bobina es de un campo magnético. O sea, está presente el campo magnético ahí. Cuando deja de circular corriente, ese campo magnético se contrae de nuevo, se vuelve a cero y en esa vuelta a cero ahí genera una corriente de inducción. Esa corriente de inducción, con un circuito adecuado, puedes llegar al orden de los kilovoltios, aunque parezca mentira. Puedes llegar al orden de los kilovoltios con un circuito adecuado, ¿no? Son picos de alta tensión y de autoinducción. Por eso muchas veces ¿viste? Cuando vos tenés, y esa tensión, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un pulsador, ¿no? Y vas a dar tensión a una bobina, a una llave, a un motor, cuando das tensión a un motor, y soltas, ¿me entendés? Que liberas el contacto, en el momento que deja de circular corriente por la bobina, ahí genera una corriente de autoinducción elevada y muchas veces hace un chispazo, un arco voltaico en los contactos, ¿no? O sea, medio como que se ioniza el aire, ¿sí? Entre los dos contactos y ahí pega un chispazo que sabe ser importante, ¿no? Por ahí vos ves en los contactos de la llave de los contactores que está chisporroteado, ¿no es cierto? Entonces, eso es debido a la corriente de autoinducción. El maestro, el genio, pero la persona que descubrió eso, yo creo que es el que ha inventado las fuentes conmutadas, porque el principio de la fuente se basa en eso, ¿no? En abrir y cerrar la alimentación de una bobina, ¿no? ¿Sí? Es una llave que abre y cierra, tac, 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 de acuerdo a una oscilación, el paso de corriente sobre una bobina. En este caso, la bobina es el transformador de pulsos, el transformadorcito, el chopper que le dicen. Y la llave, una llave electrónica, en un principio eran los transistores y ahora se están usando mucho los MOSFET, los transistores de efecto de campo. Los transistores de efecto de campo tienen la característica que tiene una elevada impedancia de entrada. El transistor, el MOSFET tiene tres terminales, ¿sí? Tiene una compuerta o una puerta que dicen, que es donde vos mandás tensión, porque el transistor se satura por corriente, entra una cierta corriente en la base, entre base y emisor, y ahí se satura. El MOSFET lo hace por tensión. La corriente es mínima, es muy chiquita, ¿no? Entonces, cuando vos alimentas esa tercer pata, que es la compuerta, con una tensión, carga un capacitor que hay, es un capacitor intrínseco que hay en el MOSFET, que está entre la compuerta y el surtidor, ¿no es cierto? Entonces carga ese capacitor, ¿sí? Y una vez que queda cargado, circula una pequeña corriente. Te acuerdas que el capacitor habíamos hablado que tenía, en el momento inicial circula una pequeña corriente y después cuando está cargado no circula más. Es mínima la corriente, es que a veces tiene que tener en cuenta en el diseño, ¿no? Pero bueno, circula una pequeña corriente y después deja de circular porque tiene una elevada impedancia de entrada, ¿no? Tiene una elevada impedancia de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que vos le aplicas tensión en la puerta, se satura el drenaje y surtidor y funciona como una llave electrónica, el MOSFET. Funciona como una llave y se usa en las fuentes conmutadas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y acá viene lo curioso. Tenemos que tener conocimiento de ese funcionamiento para poder abordar la reparación.
Cuando vos aplicas tensión en la compuerta, había dicho que queda cargado el capacitor, ¿no? Había dicho que queda cargado el capacitor. Y para llevarlo al corte a eso, al corte de nuevo, tenemos que buscar de descargar ese capacitor. Y el driver o el elemento, digamos, el modulador de ancho de pulso, que es el circuito integrado, se encarga de eso, de descargar la patita, ¿no? de la compuerta para que de alguna manera llevara el corte al transistor, ¿no? Eh, bueno, hasta acá sería la charla y me gustaría mostrarte una fuente conmutada que estuvimos reparando, una placa, una fuente conmutada, y me gustaría mostrarte los pulsos que el integrado manda al MOSFET para conducir y para alimentar esa famosa inductancia, esa famosa bobina, ¿no es cierto? Y generar tensión en el lado secundario o en el lado frío de la fuente, ¿no? Después vamos a seguir charlando el tema de la fuente, pero ahora era una pequeña introducción y te quería mostrar, mira, vamos acá a la mesa de trabajo. Mira. Mira, acá tenemos una fuentecita, ¿sí? No muy compleja, ¿sí? No muy compleja, es una fuentecita que tenemos. Mira. Mira, aquí tenemos la alimentación. Esta es la fuente, te presento la fuentecita, ¿no? Acá tenemos el transformador que te había hablado, ¿sí? Acá tenemos, mira, el MOSFET, este que está acá, es un MOSFET, ¿sí? Y tenemos el famoso integradito, que es el oscilador y el modulación de ancho de pulso, PWM, que aplica a la patita con puerta o puerta del MOSFET, ¿sí? Bueno, yo lo que te quería mostrar ahora es el pulso encargado de hacer saturar y llevar el corte al MOSFET, a este elemento que es una llave electrónica, ¿sí? ¿Me seguís? Bueno, mira, vamos a alimentar la placa. Siempre la alimentamos con una lámpara serie, ¿no? En el tablero vamos a alimentar con una lámpara serie, ¿no? ¿Sí? Una lamparita serie en el tablero, la ponemos acá, vamos a alimentar una lámpara serie. Vamos a aplicar, vamos a conectar el osciloscopio entre la pata, para ir acá, la 4, entre la pata 4, ahí, vamos a aplicar entre la pata 4 y la pata 5, que es la salida al MOSFET. Ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos la pata 4 a la pata 5. Bien. Vamos a aplicar el osciloscopio, ya lo tenemos ahí en vista, ¿no? Mira. Mira, ahí tenemos la fuentecita. Ahí se va a ver bien, mejor. Bueno, ahí tenemos la fuente. Ahí estamos tomando el negativo y ahí está, mira. El negativo y la punta del osciloscopio, ¿sí? Sobre la salida, ¿sí? Hacia la compuerta del MOSFET. Bueno, la salida va a una resistencia y pasa a la resistencia limitadora y después de ahí va directamente a la compuerta. O sea que del integrado sale el pulso de activación y de corte, ¿sí? O sea, tiene que ser un pulso positivo y otro negativo para poder descargar el capacitor, ¿sí? Que hay entre la compuerta y el surtidor. ¿Se acuerda que se ve cargado el momento inicial? Se carga. Bueno, vamos a ver esto, que me gustaría que lo veas porque es muy interesante. Vamos a aplicar tensión de la lámpara serie, siempre sobre una lámpara serie, y vamos a ver el efecto que tenemos en el osciloscopio para ver el pulso de activación y corte, ¿sí? De el elemento, hablamos del elemento de... ahí está. Ahí está, yo creo que lo vamos a ver. Bueno, vamos a darle tensión, ¿sí? Vamos a darle tensión acá, mira. Ahí tenemos acá, vamos a darle tensión a la fuente. Ahí le damos. Y ahí vemos los famosos pulsos de activación y corte del MOSFET, ¿sí? Ese es el famoso pulsito o el dedito, ¿sí? Que activa y desactiva el
la llave electrónica que es el MOSFET. Este tiene una salida de 5 voltios, ¿sí? Una salidita de 5 voltios. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser cortocircuitar una salida para que vos veas que el sistema deja de oscilar por la protección que tiene la fuente. Eso lo vamos a charlar después en otro momento. Y vamos a ver cuando deja de oscilar la fuente, cuando nosotros cortocircuitamos la salida. A ver si podemos ver de esta forma. No creo, bueno, a ver. Para que a ver si se puede ver ahí. Lo interesante es que vos veas. Vamos a cortocircuitar la salida 12 voltios con el negativo, ¿sí? A ver que no alcanzo. Mira, ahí, bueno, ahí está, ¿ves? Ahí deja de oscilar o oscila muy bajito, ¿sí? Está cortocircuitada la salida. Ahí lo soltamos de nuevo. ¿Se da cuenta? La protección que tiene es que cuando la salida se cortocircuita, baja la oscilación, ¿sí? Y ya no vemos más el pulso, quiere decir que el MOSFET no trabaja más y no genera más tensión, ¿sí? Este videito, espero que te haya gustado la parte gráfica del videito. Si tenés alguna duda, ponérmelo abajo. La idea es mostrarte la famosa llave electrónica, tac, 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 que corta y activa, corta y activa, corta y activa, se satura y corta al MOSFET, que hace que de alguna manera alimente el transformador de pulso. Cómo se cuida las protecciones, cómo se cuida, para que lo voy a parar porque ya, cómo se cuida cuando hay un corte, cómo estabiliza la tensión a la salida, cómo la estabiliza. Bueno, son un sistema de protección que queda mucho para hablar todavía, muchísimo para hablar, ¿no? Pero bueno, esto es así una pequeña introducción. Si te gustó el videito, un like. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, che, para mí va a ser un gusto que te suscribas. Es gratis y aparte me motivas a poder seguir subiendo estos videos muy interesantes. Esta placa que vos ves es una placa muy sencilla, es de un DVD, es muy sencilla, pero hay placas, mirá, esta es una placa de un LCD, también es una placa, tiene un circuito, una fuente conmutada, pero mirá vos la complejidad, ¿sí? La complejidad de esta placa. Vienen a venir reparaciones de este tipo, ¿sí? Si te gustaría ver estas reparaciones, si te gustaría, apoyame en el canal con un like y seguime para ver estas reparaciones espectaculares que son tremendas. Fallas, fantasmas en la fuente de alimentación. ¿A qué se deben esas fallas extrañas que vos desenchufás la fuente y después el otro día la desenchufás, el otro día enchufás y no te anda? ¿A qué se deben esas fallas? Bueno, un montón de otras cuestiones más que vamos a ir charlando en estos videos. Si me apoyas, si me seguís y me pones un like para motivarme, estaría espectacular. Muchas gracias a todos, chicos, un abrazo enorme. Realmente les agradezco a cada uno de ustedes. Buen fin de semana, che. Cuídense, bendiciones para todos.